Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la abuela Tere. ¿Qué proyecto les tengo para el día de hoy? Vamos a utilizar todos esos restos que tengamos dando vueltas por ahí en algún cajón, vayan a buscarlos porque hoy vamos a hacer juntos una esfera de 18 puntos. Así que bueno, sin más, voy a ir a una pausita, limpio la mesa y comenzamos con el paso a paso. Para hacer este proyecto yo voy a utilizar un hilo de algodón de grosor finito, la aguja, la número 2,5 milímetros, y vamos a iniciar este proyecto haciendo un anillito mágico. Vamos a introducir la aguja, vamos a sacar hebra y recuerden que yo la primer cadenita la utilizo para cerrar el círculo, no la cuento como punto. A partir de esta segunda, sí, un punto bajo y marco, un punto bajo y marco, y a partir de acá comienzo a contar 2, 3, 4, 5 y 6. Tiro de la hebrita para cerrar ese circulito y vamos a comenzar la vuelta número 2 haciendo todos aumentos. Retiro el marcador y ahí en ese punto que tenía marcado voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto de base, es decir, un aumento. Ya tengo el primero, lo vuelvo a marcar para no perder el inicio de la vuelta. Esta vuelta número 2 vamos a terminar con 12 puntos bajos. Retiramos el marcador, nos unimos al primer puntito, ahí donde teníamos marcado para iniciar la vuelta número 3, y vamos a hacer un punto bajo. Yo fui pisando esa hebrita que me fue quedando, que me sobró del inicio para ir emprolijando nuestro trabajo. Y esta secuencia va a ser un punto bajo, a continuación en el punto de al lado un aumento. Repito, aumento significa hacer 2 puntos bajos en el mismo punto de base. En el punto al lado un puntito solo, al lado un aumento, al lado un punto y al lado un aumento. En el punto de base siguiente un punto solo y en el punto siguiente un aumento. Al lado un punto y en el siguiente punto de base un aumento. A continuación un punto solo y en el último punto un aumento. Al terminar esta vuelta número 3 ya tenemos los 18 puntos que queremos para hacer esta esferita. Tengan en cuenta que si iniciamos con un punto bajo y a continuación hacemos el aumento, cuando terminemos en cualquier lugar que estemos de la proyección,
Si iniciamos con punto bajo, siempre vamos a terminar con un aumento. Inicio de vuelta con punto bajo, finalizo esa vuelta con un aumento. Si por el contrario lo hago al revés e inicio la vuelta con un aumento, al finalizar tengo que terminar con un punto solo. Eso quiere decir que la proyección, cualquiera sea, va a estar bien hecha y no necesitamos chequear contando punto por punto. Si te sentís más cómodo, puedes hacerlo. Cada una de estas espiguitas es un punto. Si las contás, en este momento tenemos 18. Muy bien. Una vez que tenemos el diámetro de la esferita que queremos, vamos a iniciar tejiendo la vuelta número 4. Retiramos el marcador y a partir de acá vamos a tejer los puntos. Esta hebrita yo la voy a cortar porque está molestando. Te decía, comenzamos la vuelta número 4 y vamos a tejer un punto sobre cada punto de base. No vamos a hacer ningún tipo de aumento. Entonces vamos a tejer estos 18 medios puntos. Y lo vamos a hacer en la vuelta número 4, que es esta, en la 5, en la 6, y ahí nos vamos a encontrar. Algo que me olvidé de decirles es que vamos a necesitar vellón siliconado. Es este guata, no sé cómo lo llamarán en otros países. Esto es para hacer el relleno. Muy bien, ya tejí la vuelta, desde la vuelta número 4 hasta la número 6 y esto ya empezó a tener formita. Ahora vamos a cerrar y para eso vamos a quitar el marcador. Vamos a hacer un punto en el primer punto que teníamos marcado ahí en el comienzo de nuestra vuelta. Importantísimo marcarlo para no perderlo. Y a continuación vamos a hacer una disminución. Vamos a picar en el punto de al lado, vamos a traer hebra, vamos a picar en el siguiente, vamos a traer hebra y cuando tengamos 3 orejitas en nuestra aguja vamos a sacar todo junto. Repetimos y hacemos un punto solito y a continuación la disminución. Picamos, traemos hebra, vamos al punto de al lado, picamos, traemos hebra. Cuando tenemos las 3 orejitas, sacamos todas juntas. Y continuamos haciendo esta secuencia. Un punto bajo, una disminución. Vamos a ver que no se vaya nuestro marcador. De nuevo, un punto bajo. Y a continuación, una disminución. Un punto bajo. Y una disminución. Un punto bajo y por último una disminución. Recuerdan, como empezamos con un punto bajo, con uno solito, vamos a terminar con disminución o aumento, depende de lo que estemos haciendo. Bueno, ya ahí nuestra esferita se empieza a cerrar. Aquí vamos a colocar un poquito de relleno. Esto va en gustos. A mí no me gusta que estas piezas queden muy duras. Me gusta que queden como mulliditas, como blanditas. Entonces yo voy a poner primero poquito relleno. Voy a ir llevándolo bien hacia abajo para que no me moleste, porque necesitamos continuar tejiendo y después la volvemos a acomodar. Entonces, vamos a hacer la vuelta número 8 y para eso vamos a hacer todas disminuciones. Retiro el marcador, acomodo el relleno y voy a tomar el primer punto, pico, traigo hebra, voy al segundo punto, pico, traigo hebra, cuando tengo las 3 orejitas, cierro todo junto, ajusto y marco. Primera disminución hecha. A continuación volvemos a hacer disminución, pico, traigo hebra, al lado pico, traigo hebra,
y cierro todo junto. De nuevo, pico, me acomodo, traigo hebra, pico, traigo hebra, tengo los 3 rulitos u orejitas, cierro todo junto. De nuevo, pico, traigo hebra, pico, traigo hebra y hago esa disminución que me tocaba. Al lado vuelvo a hacer disminución. Acomodo con el relleno, así con los deditos, y hago lo mismo. Pico, traigo hebra, pico, traigo hebra y cierro las 3 orejitas. Y me queda por último la disminución final. Pico, traigo hebra, pico, traigo hebra y cierro todo junto. Me van a quedar 6 puntos bajos, como iniciamos. Acá es el momento de retirar el marcador, fijarme si me gusta la textura que le quedó a mi mini esferita y si está todo ok, lo que hago es llevo la hebra hacia arriba, la corto y con la aguja voy a enhebrar y voy a empezar a cerrar. Voy a tomar cada uno de estos puntos en lo posible de la hebrita de atrás. Ya tengo 1, tengo 2, 3, ahí ya puedo pasar el hilo y hago lo mismo con las 3 siguientes. Una, si quieren, lo pueden hacer de a 1 el punto, y si no, como hice yo, toman de a 2 o 3. Ya tengo la segunda y la tercera. Ahí va. Tomo una sola hebra y ahí ajusto pico en otro punto cualquiera, remato y se me desenhebró, pero no importa, remato, ajusto y lo que vamos a hacer es perder la hebrita que nos quedó y la vamos a hacer parte del relleno. Y ahí nos aseguramos de que quede bien cerrada nuestra esferita. Este trabajo, que parece súper sencillo, tiene sus secretos, porque no es lo mismo hacer una esfera de 18 puntos que hacer una esfera de 60. Lo que más importa para que queden bien redonditas es cuántas vueltas tenemos que hacer cuando no hacemos ni disminuciones ni aumentos, ¿sí? las vueltas planas, digamos. Bueno, ahí les muestro cuántas esferitas yo ya tengo hechas y esto lo pueden guardar en una cajita o en una bolsita identificándolas. Pónganles esferitas de 18 puntos y las van a tener ahí reservadas porque les va a servir para el arbolito de Navidad, puede servir para hacer llaveros, para complementar amigurumis, para hacer borlitas, colgantes. Bueno, no son tan simples como, o en realidad son simples como parecen, pero nos van a salvar de hacer muchos proyectos con ella y de paso vamos sacándonos de encima todos estos pequeños restitos que tenemos dando vuelta por ahí. Si pasás por primera vez, te invito a que te suscribas y que que actives la campanita para no perderte ningún tutorial. Yo te puedo asegurar que estas mini esferitas van a ser de mucha utilidad para proyectos a futuro. Así que guarda este video, compartilo con alguien que quiera iniciarse en el crochet y nos vemos en el próximo tutorial con algo nuevo, que puede ser tan sencillo como esto o un poquito más complejo. Te invito a volver a tejer juntos la próxima semana. Cariños.